Feliz tarde para todos. ¿Cómo se sienten? Gloria a Dios, gloria a Dios. Nuevamente es un placer estar aquí nuevamente en la casa de Dios. Siempre me alegro cuando estoy aquí en la casa de oración de mi Padre Celestial. Gloria a Dios. Bajando para ser levantados. Era la primavera del año 58 después de Cristo, cuando el apóstol Pablo escribió su popular carta a los romanos, que se encuentra en la Biblia. Durante mucho tiempo había albergado el deseo de ir a Roma y a menudo hacía planes para hacerlo, para ir hacia Roma, pero fue interrumpido, así que él escribió y después envió esta epístola a los creyentes en Roma para que supieran cuál era realmente su tipo de evangelio, que era lo que él estaba predicando sobre de Jesús. En un estado de ánimo más tranquilo que cuando escribió a las iglesias de los Corintios y Gálatas, donde los judíos habían planteado una controversia contra él, Pablo presenta su concepto de la justicia exigida por Dios tanto a los gentiles como a los judíos, que se obtiene únicamente por la fe en la muerte de Cristo Jesús, que aprendimos anoche, que se llama ¿qué? ¿Cómo se llama? No. La muerte de Jesús, que se obtiene únicamente por la fe. ¿Cómo se llama? Gloria a Dios, gloria a Dios. La justificación por la fe, o ser justos ante los ojos de Dios, ser perdonados por nuestros pecados. La justificación por la fe. Aunque su intención, la intención de Pablo, al escribir esta carta, era ganar primeramente al imperio romano para Cristo, su mensaje es para todo el mundo, especialmente para nuestra generación, hoy en día, especialmente en Romanos capítulo 6, del 1 al 11. Romanos 6, del 1 al 11. Allí encontramos nuestras lecciones para hoy. En lo que Cristo te dice a ti hoy, escucha sinceramente. Lee conmigo Romanos capítulo 6, versículos 1 al 11. Oremos antes de leer. Eterno Padre que estás en los cielos, nuevamente, Señor, te pedimos que tu Santo Espíritu esté en medio de cada uno de nosotros. Al leer tu santa palabra, Señor, que su objetivo, Señor, puede ser cumplida en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Romanos capítulo 6, versículos 1 al 11 nos dice así. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveramos en el pecado porque la gracia abunde? Cuando nosotros queremos recibir esa justificación por la fe, cuando nosotros sinceramente venimos hacia Cristo, le decimos, Señor, yo quiero recibir ese regalo gratis que tú me ofreces mediante tu sacrificio expiatorio. Jesús nos perdona inmediatamente. Pero ¿qué está Pablo diciendo aquí? ¿Perseveramos en el pecado porque la gracia abunde? Es gracia de Jesucristo, es gracia de Dios que nos da esa justificación por la fe. Es gracia la cual nos da a nosotros el perdón del pecado. Pero si obtenemos esa gracia, ¿podemos seguir en el pecado? Esa es la pregunta que él se está haciendo a él mismo. Versículo 2 nos dice, de ninguna manera, lo pone bien claro, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún a él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte?
Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Gloria a Dios. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado justamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque ha muerto, ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte nos enseñoreará más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraros muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios. Mis hermanos, cuando nosotros decidimos de recibir ese regalo maravilloso de Jesucristo, ese regalo de la justificación por la fe, inmediatamente, si nosotros somos sinceramente en nuestros corazones, el Señor nos da ese regalo. Mediante su sacrificio de su Hijo, Él nos da ese regalo. Y después, como nuestro hermano nos dijo en la serie de las preguntas, hacemos un acto de profesión para el mundo poder ver un acto que se está haciendo en persona, lo que está pasando en nuestros corazones, en nuestras mentes. Espiritualmente hacemos algo físicamente, y es el acto del bautismo. Esto es lo que el apóstol Pablo está escribiendo aquí. Como Jesús fue bautizado por el agua, también Él fue bautizado por el Espíritu mediante de su muerte. Asimismo, nosotros, cuando recibimos el regalo de la justificación por la fe, hacemos lo mismo. Nos bautizamos físicamente como un acto físico representando lo que está pasando espiritualmente en nuestros corazones. ¿Me están entendiendo? Pablo aquí estaba haciendo una referencia significativa al estado de los muertos y la resurrección. Déjenme explicar. Él menciona mucho que estamos muertos, pero no estamos vivos. ¿Quién aquí está muerto? Yo estoy vivo, y no sé de ustedes, yo estoy vivo. ¿Cómo estaremos vivos mientras estamos muertos al pecado? Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo en nuestros versículos. ¿Cómo será esto posible? Para comprender esta pregunta y su profundidad, debemos entender primeramente el estado de los muertos. ¿Qué pasa cuando uno se muere físicamente? Es decir, cuando alguien muere, ¿qué pasa con esa persona? ¿Va al cielo directamente, como muchos dicen y predican, o dejan de vivir y regresa al polvo de la tumba? Cuando alguien muere, él o ella no sabe nada. Sus pensamientos ya se fueron de él o ella. No tiene sentimientos ya más, o no tiene acciones ya más. Es muerto, o nos dice la Biblia. El proceso de vivir ahora está en su etapa opuesta. Cuando uno está vivo, uno piensa, uno toma decisiones y las hace o no las hace. Cuando uno está muerto, ahora es una etapa opuesta. Uno no piensa, uno no tiene sentimientos, uno es muerto. Los muertos no van al cielo.
¿Me entienden? Los muertos no van al cielo, ni al infierno. Ellos no van a ningún lugar. Son a los que la Biblia se refiere como dormidos, un sueño. Juan capítulo 11. Juan capítulo 11, versículos 11 al 14. Juan 11, versículos 11 al 14. Nos dice así. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme. Esto es Jesús hablando. Él está haciendo referencia a su amigo Lázaro, que él falleció literalmente, físicamente. Él no estaba vivo. Pero cuando Jesús está hablando sobre la muerte de Lázaro, él lo compara como que él está durmiendo. Él no dice que él fue al cielo, ni dice que fue al infierno, solamente que él está durmiendo. Mas voy para despertarle. Versículo 12. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sánalo. Si él está durmiendo, levántalo y sánalo de una vez. Los discípulos no están entendiendo lo que Jesús quería decirle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duermes, sánalo. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Nuevamente él estaba muerto, físicamente no estaba respirando. Ya biológicamente él no estaba existiendo. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que hablaba de reposar de sueño. Cuando nosotros nos acostamos anoche, eso era lo que los discípulos estaban pensando, lo que Jesús estaba mencionando en ese momento. Lógicamente. Entonces, Jesús le dijo claramente: Lázaro ha muerto. Jesús comparó la muerte literal de Lázaro con el sueño, gloria a Dios, o durmiendo. ¿Qué nos dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 17? Nos dice así, otra vez el apóstol Pablo: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, otra vez la misma palabra, durmiendo, soñando, hermanos, para que no os entristecéis como los otros que no tienen esperanza. Una cosa que me encanta demasiado de Jesús, del Evangelio, es que nosotros no somos como los del mundo. Cuando alguien se muere, aunque tú crees que esa persona está en el cielo o no, tú no ves a esa persona, tú no lo sientes llamar. Nosotros como cristianos, por la palabra de Dios, tenemos la certeza, la esperanza bendita que esa persona los podemos ver en el cielo, en un futuro cuando Jesús regresa otra vez. El apóstol Pablo, él lo está poniendo bien claramente aquí. Él está diciendo que no te pongas triste como la gente del mundo, que ellos creen que cuando la persona se muere ya su vida terminó. Nunca van a ser vivos ya jamás. Hicieron todo en esta vida y ya su vida se terminó. Nosotros como cristianos tenemos una bendita esperanza, porque si creemos que Jesús murió, otra vez como en Romanos 6, y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que otra vez durmieron en Él. Yo sé que muchos de nosotros tenemos seres queridos, personas las cuales teníamos una relación bien íntima con, que fallecieron. Tenemos una bendita promesa aquí. Si ellos durmieron en Cristo como Él murió, ellos también van a resucitar como Jesús resucitó. Gloria a Dios, gloria a Dios. Por lo cual os decimos esto en la palabra del Señor, que nosotros que vivimos, nosotros estamos vivos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Puede ser ese el caso. Nosotros, tú y yo podemos estar vivos, viendo literalmente la venida de Jesucristo. No predecemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel
y con trompeta de Dios descenderá desde el cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los cuales que estamos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. El Señor. Jesucristo viene para buscar un pueblo. No hay necesidad para Jesús venir a esta tierra si ya nosotros murimos y fuimos directamente al cielo. Él viene a rescatar los que están vivos y creyeron en Él, y los que murieron y creyeron en Él también. Y gloria sea a Dios por eso. Nuevamente, la Biblia a través del apóstol Pablo nos dice que los que mueren están ¿qué? Durmiendo, gloria a Dios. ¿Hasta la qué? La segunda venida de Cristo, amén. Como Jesús fue resucitado el domingo, los que mueren en Él serán resucitados también. Si nosotros creyemos que Jesús realmente, físicamente resucitó, después podemos tener esa bendita promesa que los que duermen o los que murieron ya van a resucitar también como Jesucristo. Un ser humano está hecho, tú y yo estamos hechos del aliento de vida que Dios sopló en las fosas nasales de Adán y Eva cuando Él los creó en el cuerpo, de hecho de carne y huesos, nos dice Génesis 1 y 2. Tú y yo tenemos ese sople del Espíritu de Dios, y es por eso que tú y yo estamos vivos hoy. Juntos, ese soplo, los carnes y los huesos, forman una personalidad. Y cuando una persona muere, ahora el proceso se va al opuesto. El aliento de vida vuelve nuevamente a Dios, y el cuerpo va a la tierra, donde inmediatamente regresa al polvo de la tierra que fue hecho. Jesús mismo te formó con sus propias manos, con el polvo de la tierra, y después sopló en el nariz de Adán, y así se formó una persona, literalmente vivo, Adán. Así somos tú y yo, vivos, y cuando nosotros morimos, el proceso opuesto ocurre. El cuerpo, la carne, los huesos regresa a la tierra, el polvo, y ese espíritu que Él sopló en el nariz vuelve atrás a su creador, Dios el Padre. ¿Me están entendiendo? Gloria a Dios. Salomón, el hombre más sabio de la historia, que jamás haya visto en la historia del mundo y de la humanidad, explicó lo que sucede cuando se produce esta separación. Eclesiastés, capítulo 9, versículo 1 al 6. El libro de Eclesiastés, capítulo 9, los versículos 1 al 6, nos dice así: ciertamente, no que yo creo, no, esto es una verdad que ya está claro. He dado mi corazón a todas estas cosas para declarar todo esto, que los justos y los sabios y sus obras estarán en la mano de Dios, que sea amor o sea odio. No lo saben los hombres, todo está delante de ellos. Todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno, al impío y al no impío, al limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno, así al que peca, al que jura, como al que teme al juramento. Este mal alentre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también el corazón de los hijos de los hombres está lleno del mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos,
Porque mejor es un perro vivo que un león muerto, ¿sí o no? Porque los que viven saben que han de morir, porque tenemos pensamientos, sabemos lo que va a pasar. Pero los muertos, ¿qué saben? Nada, absolutamente nada. Ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el ¿qué? En olvido. También su amor, su odio y su envidia perecieron ya no existe. Y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo de ¿qué? Del sol. Entonces, cuando Pablo dice, él está preguntando esa pregunta retórica, espera un redondo no, porque si moriste a algo, ya no puedes recordarlo, ni reaccionar ante ella, ¿sí o no? Ahora, Jesús llevó esto unos pasos más allá que Pablo, y creo que Pablo está haciendo un eco a doble énfasis de esta enseñanza de Jesús acerca de la muerte y la resurrección. Por ejemplo, así como usa el proceso del nacimiento como metáfora de la conversión, Jesús usa la experiencia de la muerte como metáfora espiritual. Lucas 9, versículo 20. Él les dijo, ¿y vosotros quién dices que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo, el Cristo de Dios, el Hijo de Dios, el Mesías. Mateo 8, 22. Jesús les dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus... Jesús dijo que hay dos muertes y hay dos resurrecciones. Una debe experimentarse antes de morir y otra en la muerte y después. De nuevo, déjame explicar. ¿Qué nos dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios el ¿qué? Porque de tal manera amó Dios al que ha dado su, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios. Pierda, esa palabra, o pierde, se refiere a la muerte según. ¿Qué nos dice Apocalipsis 20? Apocalipsis 20, el último libro de la Biblia, versículos 11 al 12, al 14, nos dice, y vi un gran trono blanco, y aquel estaba sentado en él, y delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontraron para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mal entregó los muertos que habían en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es el ¿qué? La muerte segunda. ¿Y por qué será esto así? Bueno, según Filipenses, capítulos 2, versículos 7 al 8, nos dice así. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de un siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de un hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿De quién se está refiriendo aquí? Jesucristo. Jesús descendió del cielo y Él se bajó aquí a la tierra para poder hacer una cosa:
Y esa cosa era para levantar a tú y yo. Nosotros caímos primero. Yo pequé. Yo fui en contra de la ley de Dios. Yo hago lo que yo quiero, no que Cristo quiere. Y Cristo dijo, yo voy a bajar hasta esa tierra, la cual yo creí. Y yo me voy a hacer un hombre. Yo me voy a humildad. Yo me voy a hacer un hombre. Voy a coger cada pecado sobre mí. Una persona sin pecado, pero lo voy a tomar de sí mismo para hacer el sacrificio para tú y yo. Gloria a Dios, mis hermanos. Si Jesús no fuera a bajar por nosotros, no hay ninguna oportunidad para tú y yo ser levantados. Pero gloria a Dios, porque eso no es el caso. El caso es que Jesucristo bajó y ahora nosotros podemos ser literalmente y espiritualmente levantados. En toda su majestad, esa gloria divina se bajó, porque cada uno de nosotros, aunque lo creas o no, estamos esclavos al pecado, a la destrucción, a todo lo que es malo, todo lo que trae sufrimiento. Pero Él sufrió en la cruz para que nosotros podamos tener la oportunidad de no sufrir. Según Mateo capítulo 27, versículos 45 y 46. La primera muerte y resurrección es espiritual, según lo que dice Jesús en el libro de Juan, capítulo 5, versículo 24. Juan, capítulo 5, versículo 24. Jesús nos dice, de cierto os digo, no hay ninguna duda, esto es la verdad. El que oye mi palabra, la palabra de Cristo, y cree al que me envió, el Padre Celestial, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte ¿a qué? A vida. Gloria a Dios. Jesús nuevamente nos dice ahora en el capítulo 11, versículo 25. Jesús les dijo, yo, Jesús, es la resurrección y la vida. El que cree en mí o en Jesús, aunque está muerto, ¿qué pasa? Vivirá, gloria a Dios. Ahora, la segunda muerte y resurrecciones son físicas. Nuevamente, Juan capítulo 5, versículos 28 y 29, nos dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a la ¿qué? Resurrección de vida. Más los que hicieron lo malo, ¿a qué? A la resurrección de condenación. Nuevamente, la primera muerte es espiritualmente. La segunda muerte es físicamente. La primera es ¿qué? Espiritual. La segunda es amén. Cuando nosotros, como estamos hablando anoche, cuando nosotros recibimos ese regalo maravilloso de Dios, la cual es gloria a Dios, la justificación por la fe. Cuando recibimos eso o el perdón de nuestros pecados, nos quedamos de esa misma manera. Pensamos en lo mismo, hacemos lo mismo. Cuando yo quiero recibir a Cristo en mi corazón, cuando yo digo, Señor, tú sabes que yo no tan solo creo que tú moriste por mí, pero yo lo acepto. Dame el perdón de mis pecados. Te confieso esto, te confieso esto, te confieso lo otro. Y Jesús inmediatamente, sabiendo que estoy sincero en lo que estoy diciendo, Él me da ese perdón.
Pero la pregunta es, ¿no quedamos de la misma persona? El apóstol Pablo preguntó, cuando hay gracia, esa gracia que Jesucristo nos dio, el perdón, ¿no quedamos la misma persona? ¿Seguimos en el pecado? ¿Seguimos haciendo el opuesto a la ley de Dios? Ese es el bautismo espiritual. Cuando nosotros recibimos la justificación por la fe, Dios nos da el regalo del Espíritu Santo. La Biblia habla de dos bautismos, el de agua y de fuego. El fuego está representando el Espíritu Santo y sabemos que el Espíritu Santo da fruto. Es el carácter. El carácter es ahora cambiado totalmente 360 diferente como el de anterior. Sinceramente, si quieres recibir ese regalo de Dios, la justificación por la fe, debemos de entender que nosotros no deberíamos ser el mismo de ayer. Pero no se asusten. No se asusten, porque es bien fácil de pensar que yo tengo que hacer un cambio, que yo tengo que actuar de esta manera, que yo tengo que pensar en lo bueno, yo tengo que hacer lo bueno. No, mis hermanos. Dios es tan misericordioso que Él sabe cuán débil nosotros somos. Él nos da el poder mediante del Espíritu Santo para cambiar. Él nos da un corazón nuevo, un espíritu nuevo, como nos dice David en Salmo 51. Él nos promete eso. Él nos dice en Filipenses 1, 6 y 7 que Él va a cumplir la obra la cual Él comenzó. El Espíritu Santo nos está hablando a cada uno de nosotros. Cuando usted está escuchando la palabra de Dios esta noche, el Espíritu Santo te está hablando, no es yo. El mismo Dios es el cual te está hablando. Y cuando tú le dices sí al Espíritu Santo, yo quiero recibir ese perdón, yo me quiero bautizar físicamente y espiritualmente, Él te va a dar todo el poder del cielo para que seas una criatura nueva, para que puedas tener la victoria la cual Jesús tuvo obtener cuando Él estaba aquí en la sangre como un ser humano. Y gloria a Dios, porque el Señor sigue dando para que todos nosotros podamos obtener la victoria en Él. La crucifixión probablemente comenzó con los asirios y los babilónicos. Y también fue practicada sistémicamente por los persas, probablemente por el siglo VI antes de Cristo. Pero los romanos, ellos perfeccionaron la crucifixión con sus métodos para ejecutarlos. La crucifixión era visto como una forma extremadamente vergonzosa de morir. Roma tenía a no crucificar a sus propios ciudadanos. Normalmente ellos usaban este método para las personas que no eran romanos. En cambio, normalmente ellos usaban los esclavos, los soldados caídos en desgracia, los cristianos, los extranjeros y en particular los activistas políticos. A menudo perdieron la vida de esta manera por la crucifixión, como lo pueden ver ahí. Por esto, durante ese tiempo de la antigüedad, miles y miles de personas fueron crucificadas, los que en ese momento se consideraba una de las formas más brutales y vergonzosas de morir.
Imagínate, tú estás en tu caballo y tú vas a la casa de tu amigo y andas por el camino y ves una persona en una crucificación. ¿Qué pensarías tú? Bueno, yo no sé qué él o ella hizo, pero tenía que ser algo malo porque mucha gente no están crucificando en este momento por cualquier cosa. Era bien vergonzoso de morir de esa manera. En Roma, el proceso de la crucificación fue largo, con flagelaciones antes de que la víctima fuera clavada y colocada en la cruz. Mientras la víctima esperaba la muerte, los soldados comúnmente se repartían las ropas de la víctima entre ellos. Pero la muerte no siempre llegaba rápido. Tardó entre 3 horas y hasta 4 días en expirar, escriben los historiadores. A veces el proceso se aceleró por el abuso físico adicional de los soldados romanos. Cuando la persona moría, los miembros de la familia podrían recoger y enterrar el cuerpo. Una vez que recibían el permiso de un juez romano. Si no, y fue dejado en la cruz si no recibían ese permiso. Y después animales, depredadores y las aves lo devorarían el cuerpo. Hermanos y hermanas, Jesús se echó por sí mismo cada pecado de cada persona, la cual allá cometió y murió, cogiendo en lugar de nosotros. Ahora, si usted hoy, en este momento, aceptas ese sacrificio de Jesús, y si Dios te pone en tu corazón de bautizarte físicamente, que será una representación literal y física de su muerte, la muerte de Jesús espiritual con Cristo, sería una de las más mejores, si no la más mejor decisión de tu vida. El Rey del universo, todopoderoso Creador, vino a darte a usted y a dar a mí vida eterna, la cual el pecado nos quitó, nos robó de poder tener no miedo a morir mañana por cualquier cosa, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes, desde la fundación del mundo, pero se manifestó en los postreros tiempos por amor de vosotros. Nuevamente, mis hermanos, no debemos de coger ese regalo de Jesús, la justificación por la fe, el perdón de nuestros pecados, de relado de ninguna manera. Debemos de aceptar que Jesús murió por usted. Jesús murió por mí. Y Él quiere darnos, Él quiere que nosotros seamos muertos con Él espiritualmente. Él quiere que nosotros dejamos la vida del pasado hacia atrás. Él quiere que seamos una nueva criatura en Él, para glorificar a Él y solo a Él. Mientras escucha esta canción, medita sobre ese sacrificio y medita sobre esa muerte espiritual que cada uno de nosotros deberíamos tener. Gloria a Dios.
¿Cuál de nosotros queremos hoy aceptar? No tan solo el regalo de Jesús, de la justificación por la fe, pero queremos coger el próximo paso. Queremos ser muerte espiritualmente. Queremos dejar el pasado, el viejo hombre, el viejo Ariel, el viejo usted, y queremos ser una nueva criatura en Cristo. ¿Hay alguien aquí en este momento que quiere aceptar ese nuevo regalo de Dios? La muerte espiritual de Jesucristo. ¿Alguien quiere levantar su mano si quiere aceptar? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No va a ser fácil. No va a ser fácil. Pero Dios está a tu lado. Y Dios va a seguir tratando con nosotros porque Él nos ama tan profundamente que Él dio su vida. Y sigue ahora luchando, siendo nuestro representador en el santuario celestial. En este momento, hablando, poniendo su sangre preciosa antes del Padre, diciendo: Señor, perdona lo que no saben lo que hacen. Dale mi Espíritu Santo para que ellos puedan obtener la victoria. Si ese es tu deseo, por favor, ven hacia adelante. Vamos a todos a aceptar ese regalo de Dios, a morir el viejo hombre, morirnos espiritualmente. Y si el Señor te llama a ser bautizado, literalmente, físicamente, siendo un acto literal, testificando al mundo que Jesús me cambió, acepto ese sacrificio expiatorio por mí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Oremos. Eternamente, Señor, gracias, Señor. Gracias, Señor, porque aunque soy un pecador, Señor, sé que tú nos has hablado a cada uno de nosotros, Señor. Señor, te pedimos perdón en este momento, Señor, por nuestras faltas, por no entender y no aceptar tu sacrificio. Pero en este momento, Señor, tú nos has dado el chance, la opción, la oportunidad de decirte: sí, Señor, yo quiero ese regalo. Yo quiero morir el viejo hombre, el viejo yo. No quiero ser el mismo. No quiero no obedecer tu ley, Señor. En este momento, Señor, las personas en sus corazones, en sus mentes, la cual tú conoces íntimamente, Señor, te pido, Señor, que tú les puedes dar este regalo. Dale, Señor, tu Espíritu Santo. Dales la certeza y la esperanza, Señor, que ellos sí fueron recibidos, Señor, tu justificación por la fe. Amén. Y ahora, mediante tu Espíritu Santo, Señor, están muertos espiritualmente a la vida pasada. De salir de este lugar, Señor, resucítanos, Señor. Tráenos nuevamente, Señor, del agua espiritualmente, Señor. Y que podemos ser una nueva persona. Que no pensamos, Señor, nuevamente las cosas del pasado. Que cada ansiedad, cada problema, Señor, la podemos poner en tus manos. Amén. Tú no eres un hombre, Señor, para decir mentira. Tu palabra tiene poder. Amén. Y en este momento, Señor, mediante la fe, la cual tú las has dado a nosotros, pedimos, Señor, que tu palabra sea hecha en nuestras vidas. Amén. Dale la certeza a cada hermano que está aquí, a cada miembro, a cada visita, Señor, que pueden salir sabiendo, Señor, que sí, acepté a Jesucristo. Y nuevamente, Señor, cuando Él regresa en persona, como morimos aquí espiritualmente, si morimos literalmente, seremos resucitados. Y si estamos vivos, Señor, seremos arrebatados con los muertos que fueron resucitados. Estaremos todos juntos con Jesús y sus ángeles en el aire, yéndonos hasta la patria celestial, en los cielos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu Hijo amado y su sacrificio. Que no sea en vano en nuestras vidas ese sacrificio. Gracias por escucharnos esta noche, Señor. Nuevamente perdónanos y haznos una nueva persona para testificar el amor
del Dios del universo. Es en el nombre de Jesucristo te pedimos esta oración. Amén. Amén.